queridos amigos, para mí es un privilegio, como todas las mañanas de los miércoles, estar con ustedes para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios, de tal manera que podamos ser edificados en estos días. Hace poco tiempo me encontré una persona que me decía, pastor, ¿qué es fluir en la fe? Y me quedé con esa idea y hoy quiero recordarle, yo sé que usted a lo mejor sí lo sabe, pero muchos no, y quisiera comentar qué quiere decir fluir en la fe. Mire, primero que nada debemos de entender que la fe es conocer la voluntad de Dios en un asunto que todavía no se ha resuelto. Entonces nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios dirección para saber qué podemos esperar de eso que no tenemos y que necesitamos. Así que el mejor ejemplo es cuando el Señor Jesucristo elige sus 12 discípulos. En Lucas 6, versículo 12, dice la Biblia, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahí nuestro Salvador se la pasó hablando con el Señor para saber dos cosas. Primero, quiénes tendrían que ser esos 12 discípulos del Cordero, saber sus nombres, saber dónde estaban. Y segundo, pues obviamente disfrutar de la compañía de Dios. Entonces, cuando el Señor recibe la instrucción de quiénes deben de ser esos discípulos, Él va y los busca en diferentes lugares. Si usted se fija en la Biblia, Él no anduvo diciendo dónde vivirá Pedro, dónde vivirá Juan, dónde vivirá X o Z, sino que simple y sencillamente fue a donde los tenía que encontrar porque el Padre ya le había dicho quiénes eran y dónde estaban. Esa es fe, que estamos dentro de su voluntad, estamos impulsados a tomar una determinación y hacer algo para el Señor. Ahora bien, también hay veces que cuando nosotros recibimos la dirección de Dios, empieza a haber muchos tropiezos. Y entonces la gente dice, se me hace que no era la voluntad de Dios. Y yo les dije, ¿y cómo? Si Dios te lo dijo, Dios te lo va a cumplir. Pero la gente se desmorona porque no recibe el bien que pidió. Y para eso, entonces debemos de conocer qué es fluir en la fe, de acuerdo a Hebreos 11:6. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este caso, podríamos saber cuál es nuestra confianza, que Dios nos dice algo y estamos en su voluntad y trabajamos para tener eso que no tenemos, que está precisamente en la voluntad de Dios. Entonces somos impulsados a creer que en un tiempo determinado, que a lo mejor no lo sabemos, va a ocurrir un milagro o una manifestación de la gloria de Dios en la necesidad que yo tengo. Entonces, entre el periodo, digamos, que yo tengo la inyección de fe, de que Dios me dice que me va a dar algo que yo no tengo ahora, y la consumación puede llevar tiempo, y entonces en ese tiempo, entre que yo soy inoculado, lleno, inyectado de fe, hasta el día que se consuma, pueden venir estorbos a mi vida. Entonces, cuando es fe, nosotros estamos autorizados a romper todo bloqueo espiritual, porque si Dios lo dijo, se va a cumplir, y entonces usted, tenemos la autoridad de romper toda aquella oposición que se viene en contra de lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, cuando Dios oraba en la madrugada, dice la Biblia que todos los días oraba y oraba en la madrugada.
Y él tomó la decisión de ir a la tierra de los Gadarenos porque Dios le dijo que tenía que ir ahí. Y dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Estaba hablando de que estaban en el mar de Galilea y los Gadarenos estaban enfrente de donde ellos estaban. Así que les dijo, pasemos para allá. Se subieron al barquito y todos lo obedecieron. Usted puede ver en Marcos 4:35 este principio. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús estaba diciendo, es que esto va a suceder porque el Padre me lo dijo. Tenemos que pasar al otro lado. Esa es la inyección de la fe, la inoculación de la fe, la creencia de que Dios lo va a hacer. Y se subieron al barquito, pues. Pero vino, usted sabe, una super tormenta. Casi se inundaron y se estaban hundiendo. Y el Señor estaba dormido y los discípulos lo despertaron. Y el Señor entonces reprende al mar y se hace una gran calma. Inmediatamente que vino la tormenta, lo despertaron y él echó fuera la tormenta. Él nunca dijo, permítanme orar para ver qué quiere el Padre. No, él conocía la voluntad del Padre desde el principio, de tal manera que él sabía que nada lo podría detener, y entonces se levantó y reprendió al mar. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Cuando tenemos una lucha por un asunto de fe, yo ya no necesito orar, yo necesito reprender al diablo. En Marcos 4:39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Así que aquí es posible entender que cuando Dios nos ha dicho algo, aunque se oponga el demonio y el infierno completo, se va a llevar a cabo, pero tenemos que tener carácter de luchar por lo que Dios ya nos dio en fe. Es muy importante que usted luche, ore, ayune, rompa toda oposición de lo que Dios ya le prometió que le va a dar. Amén. Ha sido un honor saludarle. Permítame bendecirlo y orar por ustedes. Eterno Dios, te damos gracias porque todo lo que tú prometes lo cumples. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tengamos carácter de luchar por lo que tú ya nos diste en fe y que despleguemos toda esa capacidad guerrera de hombres y mujeres de Dios que van a obtener lo que tú dijiste en fe. Bendigo a mis hermanos para que fluyan en fe en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y que Dios le bendiga.